Mis hermanos, vamos a ir a la serie que hemos titulado Jesucristo es asombroso. Serie del Evangelio según Marcos. Hace 8 días comenzamos el capítulo 11 y vimos lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Él entró allí como el Rey, como el Mesías, como el Salvador. Y por primera vez Él permite que se le proclame Rey, que se le proclame el Hijo de David, el Salvador. Pero recordemos que Él entró allí humilde, en un burrito, y fue finalmente al templo, no a pelear una guerra con espada. Así que la parte que vamos a ver hoy, obviamente, continúa la historia. Hace 8 días decía que empezamos lo que se conoce como la semana de la pasión de Jesucristo. En el lenguaje de la religión popular, lo que se conoce como la Semana Santa. Aunque, como les decía, la palabra de Dios no lo llama así, pero más bien lo llama la pasión de Jesucristo, es decir, lo que Él vivió hasta su muerte, lo que se conoce más bien como su Calvario. Hace 8 días vimos el día lunes, literalmente hoy vamos a ver el día martes, antes de ese viernes ir a morir en la cruz. Hoy vamos a ver los versículos desde el 12 hasta el 25, es una porción extensa. Es un pasaje fuerte y controversial, pero es necesario verlo completo para poder tener clara esta idea. Leamos en la Nueva Traducción Viviente y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra escrita. Dice, a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero tenían miedo de Jesús, porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Esa tarde, Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando y es un pasaje muy conocido porque aunque hay varias historias y como les decía, esto se desarrolla en el día martes y aún en el día miércoles, en la semana en que Cristo va a ir a morir en la cruz, pero este pasaje es conocido por la famosa maldición de la higuera, por el famoso pasaje donde Jesús echa a los cambistas del templo y le dice a los líderes religiosos que ellos habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Así que estos pasajes son muy famosos, muy conocidos. Y la última sección de ese pasaje, la última parte donde Jesús dice que pueden pedir y les va a ser dado, pues también es un pasaje que se usa mucho para hablar de prosperidad y de que por medio de la oración podríamos pedir cualquier cosa y Dios nos la va a conceder si realmente la creemos. Así que los tres pasajes, digámoslo así, son muy famosos y normalmente seguro que los hemos visto por separado, pero lo interesante es que es una historia unificada y precisamente, si no la vemos de esa manera, es donde uno saca un texto de su contexto y puede decir cualquier cantidad de mentiras, cualquier cantidad de incongruencias, perdónenme lo que voy a decir, pero cualquier cantidad de sandeces en nombre de Dios.
Sin embargo, creo que este es uno de los pasajes más fuertes que hay en la Biblia referente a Israel. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza maldición asombrosa, aunque esas palabras pueden sonar contradictorias. ¿Cómo puede ser asombrosa una maldición? Bueno, si lo entendemos de la manera correcta y recordando que la palabra asombro también significa estar estupefacto, estar asombrado también de una manera en que uno quede pasmado de una situación, pues entenderá que precisamente esta es una de esas situaciones que lo debe a uno dejar, como se dice, boquiabierto, pero a la vez si lo entendemos de la manera correcta, pues esto también termina siendo asombroso, maravilloso para el pueblo de Dios. Y quiero decir algo, en esta introducción es necesario que me extienda un poco porque esto es demasiado, demasiado importante. Necesito aclarar varias cosas porque curiosamente este pasaje está muy conectado con lo que está pasando literalmente hoy, 1 de noviembre de 2023, en la nación de Israel. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque yo soy consciente que hay muchas personas que están utilizando lo que está pasando allí en Oriente para edificar a la iglesia. Soy consciente de ello. Me están hablando de toda esta situación porque para muchas personas, para muchos cristianos, Israel es muy importante. Para mí lo es también, pero creo que hay unos que le dan aún una mayor importancia a la nación de Israel. El lunes veíamos un poco sobre esto. Pero no solo esto, sino que también soy consciente que aunque algunos pastores, algunos predicadores, algunas personas utilizan esto de verdad desde el corazón para informar a la iglesia, para informar al pueblo de Dios, también hay otras personas que simplemente son amarillistas y se aprovechan de esta circunstancia para crear noticias, simplemente para crear contenido y hasta para sacar provecho de este tipo de cosas y a veces dicen estas cosas sin ningún escrúpulo. Así que solo Dios conoce el corazón de cada quien. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque una vez más, este pasaje que acabamos de leer tiene que ver demasiado, de hecho totalmente con Israel, con la nación de Israel y obviamente va a tener mucho que ver con lo que estamos viviendo el día de hoy. Pero otra cosa que quiero aclarar es que no quiero enseñar esto en esta hora por controversia, no quiero enseñar esto simplemente para generar un debate que no sea sano y mucho menos quiero hacerlo porque hoy más que nunca en auge está la nación de Israel en las noticias y en el ojo del huracán del mundo entero, sino porque, como ustedes bien saben, nosotros estudiamos la palabra de Dios de manera ordenada, lo que se conoce como predicación expositiva, y hemos venido estudiando capítulo a capítulo, versículo a versículo, así que el hecho de que este pasaje lo vayamos a predicar no es por las noticias, ni es por lo que está pasando. De hecho, aquí voy a hacer, digamos, una defensa personal y me voy a atrever a usar el nombre del hermano Alfredo, pero creo que él puede dar fidelidad de esto y Dios es testigo mayormente que hace aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, estuvimos hablando de este pasaje, de cómo íbamos a llegar a esto y no había ocurrido nada en Israel. Estábamos hablando y adelantándonos un poco, estábamos teniendo una conversación muy interesante sobre el tema que se va a tratar hoy, nos estábamos adelantando un poco, pero eso ocurrió como hace 1 mes y medio, 2 meses. Ni siquiera sabíamos que el 7 de octubre de 2023 iba a estallar una guerra en Israel. Así que no lo estoy haciendo por amarillismo, ni lo estoy haciendo porque la noticia es bomba y entonces de pronto esto va a hacer que muchas personas vean el video en YouTube por los likes y este tipo de cosas. De ninguna manera Dios sabe que no es así, sino porque aquí vamos en nuestro estudio de Marcos y como se dice, es diosidencia. Más bien creo que Dios ha permitido que hoy, en esta hora, veamos este pasaje que compete a Israel. Así que aquí tengo que seguir en esta introducción, sé que es larga, pero es necesario. Y aclarar que personalmente creo que Dios sigue teniendo un trato con Israel, pero estoy convencido a la luz de la palabra, y eso es lo que vamos a ver hoy, que el Israel que hoy existe no es el mismo Israel del Antiguo Testamento, el Israel que existe como nación, y que aunque Dios no ha desechado a Israel por completo, es decir, a los israelitas por completo, sin embargo, cuando Cristo vino a esta tierra y murió en la cruz, las cosas cambiaron radicalmente para Israel y es necesario que tú y yo como iglesia entendamos esto porque si no, nos podemos confundir y hasta déjenme decirles, nos podemos dejar arrastrar por engaño, por mentira, por herejías que algunos predicadores puede que inconsciente o conscientemente enseñen frente a esta verdad. Nuevamente quiero aclarar, creo que Israel, las personas, los verdaderos israelitas siguen siendo importantes para Dios, pero creo que las cosas para Israel como nación han cambiado radicalmente, no ahora,
sino desde mucho tiempo atrás, y es lo que vamos a ver a la luz de la palabra. Pero quiero que veamos que este pasaje particularmente es muy fuerte referente a esto, pero no solo este pasaje. Les podría mostrar tantos que literalmente en esta noche no acabaríamos. Pero quiero, antes de ir directamente al pasaje que vamos a estudiar, decirles lo que dijo el apóstol Pablo, un verdadero israelita, en el primer siglo, referente a Israel, y no puedo ver todos los detalles porque es demasiado, pero quiero que veamos unos cuantos versículos de Romanos capítulo 11, de hecho un par de ellos y un versículo del capítulo 9 también de Romanos, para que pensemos lo que estaba en la mente de un israelita como fue el apóstol Pablo en el primer siglo, y creo que si eso fue allá, mucho más acá. ¿A qué me refiero? Dice Romanos capítulo 11, versículo 1, entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado, o como lo dice Reina Valera es correcto, desechado a su propio pueblo, la nación de Israel? Y la respuesta contundente del apóstol Pablo es por supuesto que no. Pero Pablo nos da una explicación muy interesante. La pregunta que debemos hacernos también aquí es por qué Pablo está abordando este tema. Porque ya había personas que creían que Dios había desechado completamente a Israel. Ahora, esto es muy importante. Para esta época se cree que todavía Jerusalén no había sido destruida, pero para el año 70, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, literalmente destruyó Jerusalén, arrasó con todo, incluido el templo, y como Jesucristo había predicho en Mateo y también aquí en Marcos, no había quedado piedra sobre piedra. El asunto es que, aunque esto no ha ocurrido, ya había personas que creían que Dios había desechado a su pueblo. Sin embargo, Pablo dice que no, pero él no da por sentado que Dios sigue teniendo el mismo trato con Israel, porque él dice, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Y él empieza a aclarar allí que no es que Dios haya desechado a su pueblo, pero que Dios ya no está tratando a Israel como lo trataba en el Antiguo Testamento. La manera en la que ahora Dios estaba tratando con Israel era la misma manera en la que él estaba tratando con las demás naciones. Lo que Pablo está enseñando allí particularmente es que aunque Dios no ha dejado de tener trato con Israel, pero no es ahora la nación predilecta, favorita de Dios, sino que aún Dios, teniendo misericordia de algunos israelitas, un remanente, como lo llama el apóstol Pablo, es precisamente a un pequeño grupo de israelitas a quienes Dios ahora les está mostrando su favor y su misericordia, al igual que le está mostrando a un pequeño grupo de personas en el resto del mundo. Y lo que Pablo está diciendo es, aunque Dios no ha desechado a su pueblo, pero Israel ya no es lo que era antes. ¿Por qué? Veamos, por ejemplo, lo que dice el versículo 5. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Cuando él dice lo mismo, es que él pone una analogía, así como en la época de Elías. Elías creyó que él era el único que se había conservado puro y no había doblado sus rodillas ante Baal. Dios le dice, no, yo me he guardado 7,000. ¿Pero qué significa eso? Que no era tampoco toda la nación de Israel. Había un grupo que Dios había guardado. Pablo dice lo mismo, miren. Pablo está hablando en el primer siglo. Pablo dice, yo mismo soy un israelita. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Miren que Dios sigue teniendo trato con su pueblo Israel y me ha alcanzado a mí y ha alcanzado a unos cuantos de Israel. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que ahora lo que Dios está haciendo con Israel es lo mismo que está haciendo con todas las naciones. Escogiendo Dios, eligiendo soberanamente a unos cuantos de allí, de este lugar, de esta nación, de aquella otra, e incluido Israel. Pero Israel ya no es lo que era antes. ¿Por qué lo podemos saber? Podría darles tantos pasajes, pero solo uno creo que lo deja claro. Si nos devolvemos en Romanos capítulo 9, dice el versículo 6, ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? Hablando precisamente de por qué Dios no ha tratado con todo Israel. Pablo no dice, en el futuro va a tratar. No, ¿saben qué dice Pablo? No, es decir, Dios sí ha cumplido su promesa. ¿Por qué? Porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. De hecho, el idioma original dice, no todos los que proceden de Israel son israelitas. ¿Qué es lo que significa? Que ahora Dios tiene un trato especial es con un pueblo, con una nación, pero no se llama Israel. Ahora el verdadero pueblo de Dios, la nación santa, pueblo adquirido, ¿quién dijo que era? Según el apóstol Pedro, otro israelita, la iglesia. Y en la iglesia ahora, el verdadero pueblo de Dios, después de que Cristo murió en la cruz, hasta que Él regrese, no es Israel. O podríamos decirlo, un verdadero Israel, pero un Israel espiritual.
no un Israel nacional. Ahora, yo sé que esto es muy fuerte y por eso me estoy demorando en esta introducción, porque mis hermanos, una vez más, ¿cuántos cristianos hoy están poniendo su mirada más que nunca en el Israel étnico, que ni siquiera es el Israel del Antiguo Testamento? Mis hermanos, lo que hoy existe en Oriente es una nación que se hace llamar Israel, empezando que hasta estas mismas personas ni siquiera se hacen llamar israelitas, sino israelíes. Es más, los mismos judíos ortodoxos no reconocen a esta nación como Israel. Es simplemente un estado que crearon con un ambiente político para defender unos intereses personales de unas cuantas personas. Y déjenme decirles, lo que está pasando en Israel, uno tiene que enterarse de lo que realmente está pasando, porque tanto los terroristas que están atacando a Israel como el propio Israel están cometiendo injusticias. Y hoy Dios no está de acuerdo ni con unos ni con los otros. Por eso necesitamos entender que aún para la época del apóstol Pablo, no todos los que nacían en Israel eran israelitas, porque el verdadero Israel, si se puede llamar así, ahora es espiritual. Y tú y yo, aunque no hubiésemos nacido en Israel, aunque por nosotros no corriera sangre judía, si hemos creído en Cristo, hacemos parte del verdadero pueblo de Dios, la nación santa, el verdadero Israel espiritual. El que Dios ha comprado al precio más grande, no libertándolo de Egipto, sino libertándolo del mundo, cambiando sus corazones y haciéndolos parte del plan más grande que Dios había tenido aún desde la eternidad, y es la iglesia. Y si quieres saber un poco más sobre esto, por favor, te invito al estudio de los lunes, que precisamente el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 nos está hablando de esto. Pero entendiendo esto, quiero que veamos cómo el pasaje de Marcos, capítulo 11, versículos 12 hasta el 25, nos muestra la realidad de Israel, dicha por el mismísimo Señor Jesucristo, y vamos a ver otros versículos de apoyo en la Biblia que nos muestran la realidad de este pueblo. Por eso, en primer lugar, necesitamos entender la maldición, entendiendo la maldición. Mis hermanos, literalmente aquí Jesús profirió una maldición y es el único milagro negativo que Jesús hizo. Hemos visto que Jesús hizo muchos milagros, aunque Marcos enumera unos cuantos, no todos. El último que vimos, ¿recuerdan cuál fue? Cuando él sanó al ciego Bartimeo. Pero recuerdan que hemos visto, para ustedes que han seguido las enseñanzas fielmente, hemos visto que todos y cada uno de esos milagros tenían un propósito. No estaban allí por casualidad. Y particularmente Marcos escoge estos milagros por una razón certera. Pues veamos el único milagro negativo donde Jesús hace el milagro de maldecir una higuera y se seca. Entendamos la razón de por qué Jesucristo hizo eso. Veamos esto en los versículos 12 al 14. Dice: a la mañana siguiente, después de que Jesús entró en Jerusalén en un burrito muy humilde, significa que esto es el martes. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Recordemos que Jesús el lunes fue a Jerusalén desde Betania, pero luego regresó allí a Betania. Y a la mañana siguiente vuelve y madruga, de hecho sale muy temprano, se va para Jerusalén nuevamente desde Betania, pero tuvo hambre. Algunos han dicho, ¿sería que donde se estaba hospedando no le dieron desayuno? ¿Sería que no lo atendieron bien? ¿O sería que le dieron un poquito de desayuno? Ahora, las preguntas pueden sonar cómicas, pero uno se hace esa pregunta, venga, porque si se cree posiblemente que Jesús está allí en la casa de María, Marta y Lázaro, ¿recuerdan? Los amigos íntimos donde normalmente Jesús se hospedaba cuando iba a Jerusalén. Y recordemos que Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén, así que para esa época donde el transporte predilecto era caminar, pues no era muy lejos. Así que ¿por qué Jesús tiene hambre? O sencillamente porque salió demasiado temprano y no comió nada o no quiso comer, pero ya cuando iba en el camino le dio hambre. Bueno, en fin, pero el asunto es que Jesús tiene hambre, muy humano, aunque es Dios hecho hombre. Pero notemos lo que dice el versículo 13. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Esto es muy importante. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero el idioma original dice si realmente encontraba algo. ¿Por qué? Y aquí es donde uno necesita un poquito de contexto cultural, y en este caso, aunque no soy experto en el tema, pero traté de investigar bien, y aquí se necesita un poquito de contexto agrícola. ¿Por qué? Porque Jesús se acerca a esta higuera particularmente, porque no era la época en que estos árboles daban fruto. De hecho, más adelantico la misma palabra de Dios lo va a decir. Pero resulta que este árbol tiene una característica particular. Da fruto 2 veces al año, pero cuando este árbol da fruto, no tiene hojas. Es decir, el fruto sale antes de las hojas. Por lo tanto,
Después de que el fruto sale, es como si hubiera un mecanismo de defensa en este árbol que hace que las hojas salgan antes para proteger los frutos. Así que si esta higuera tenía hojas, ¿qué es lo que uno esperaría encontrar? ¿Fruto? Si el fruto sale antes de las hojas. Así que cuando Jesús ve esa higuera, aunque como les digo, de hecho, ¿qué dice allí la palabra de Dios? Pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Pero recordemos lo que dice el idioma original. Cuando Jesús ve esa higuera frondosa, dice, espérate, no es tiempo todavía, pero tiene hojas. Vamos a ver si realmente tiene fruto. Así que cuando se acerca, solo tenía hojas. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Versículo 14. Entonces Jesús dijo al árbol, o como dice el idioma original, en respuesta a lo que él acaba de ver al inspeccionar. Es decir, no es que Jesucristo se levantó bravo esa mañana porque no le dieron desayuno, uno con hambre y bien temprano. No, aquí hay un propósito muy especial. Ahora recordemos, Marcos no escribe esto por casualidad. Esto tiene un propósito. Pero veamos, entendamos realmente qué fue lo que pasó. Entonces Jesús, en respuesta a lo que pasó con el árbol, como quien dice, estás engañando, ¿no? Eres pura apariencia, puras hojas de higuera. ¿Saben qué le dijo Jesús? Que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Es lo que se conoce como una maldición. La maldijo. De hecho, hay otras traducciones que dicen eso, la maldijo. Pero notemos este detalle, que no está allí por casualidad. Y los discípulos lo oyeron. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué está esto aquí en la palabra de Dios? Recuerdo que hace muchos años yo prediqué sobre este pasaje y mis hermanos, gracias a Dios eso no está grabado, porque tengo que reconocer que yo dije mentiras en esa ocasión. Porque si yo dejo este pasaje hasta allí, ¿qué fue lo que yo dije en esa ocasión? Y empecé ya de una a malinterpretar el pasaje, a sacarlo de su contexto y entonces empecé a hablar que si uno es pura apariencia, Dios lo va a maldecir. Bueno, la pregunta que debemos hacernos es, según el contexto de lo que venimos viendo, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está mostrando? Nos está hablando particularmente de Jerusalén. Y nos está hablando de cómo ahora Jesús ha llegado como rey a Jerusalén. Y esta parábola, que es una parábola, pero fue real, es actuada, nos quiere mostrar algo. Y si uno no tiene claro ese contexto, empieza a decir cualquier cantidad de barbaridades. De hecho, esta parábola está dividida, o esta historia mejor, aunque es una parábola porque nos va a ilustrar algo, está dividida en dos partes. La segunda parte de lo que pasó está después de un suceso muy importante y Marcos no hizo esto por casualidad. Pero lo que quiero es que veamos a la luz de la palabra de Dios que esta es una ilustración de lo que pasó con Israel. Y si uno no tiene claro esto, va a seguir viendo a Israel como la nación escogida por Dios, como el pueblo elegido por Dios, hasta como muchos llaman a ese pedazo allá de tierra en el Mediterráneo, en Medio Oriente, al lado del río Jordán, al lado occidental del río Jordán, lo llaman Tierra Santa. Mis hermanos, eso ya no es verdad. Eso fue verdad en su tiempo. Eso fue verdad en el Antiguo Testamento, pero si uno no tiene claro esto, mis hermanos, no se va a dar cuenta de los grandes errores que uno podría cometer referente a esto. Pensemos, por ejemplo, en lo que dice Jeremías capítulo 8, versículos 12 al 13. Traje particularmente este pasaje en la Nueva Versión Internacional porque lo dice de manera textual, como está en el idioma original. ¿Acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? Aquí el profeta está hablando de la nación de Israel. No se han avergonzado de nada, ni siquiera saben lo que es la vergüenza. Por eso caerán con los que caigan. Cuando los castigue, serán derribados, dice el Señor. Por eso, esto es muy importante. Hoy muchos cristianos verdaderos, creo yo por desconocimiento y no sé cuántos, a lo mejor conociendo, se están volcando a apoyar lo que está sucediendo en Israel. Y no sé si tú seas de esos, pero mis hermanos, seamos claros en algo. Ni siquiera Dios apoyó a su nación cuando él cometió injusticias, cuando la nación cometió injusticias. De hecho, cuantas veces Israel fue injusto, Dios lo corrigió, Dios lo castigó. Y hay personas que pretenden apoyar a Israel en la causa del siglo XXI, que es más injusta que cualquier otra cosa, simplemente porque es Israel. Porque dicen que Israel es la nación escogida por Dios. Pues aunque hasta el día de hoy fuera verdad, y no lo es, y ya vamos a profundizar más en esto, pero si fuera verdad, mis hermanos, ni siquiera cuando Israel era la niña de los ojos de Dios, porque así lo dice la Biblia, pero cuando era, ni siquiera cuando eso, Dios justificó la maldad de este pueblo. ¿Cómo pueden ahora cristianos hasta justificar lo que está haciendo Israel cuando las injusticias son de parte y parte? Mis hermanos,
Dios muchas veces condenó a Israel porque actuaron mal, y aquí en Jeremías está condenando a su propia nación. Pero notemos lo que dice el versículo 13, aquí es donde vemos la conexión con el pasaje que estamos estudiando. Voy a arrancarlos por completo, y va a utilizar la analogía de una planta. Afirma el Señor, está hablando de Israel, de la nación de Dios, y muy particularmente del sur de Jerusalén. Notemos, no encuentro uvas en la viña, ni hay higos en la higuera. No estoy viendo fruto en mi nación, así que los voy a destruir. Ahí es donde entendemos que esa parábola ilustrada de Jesús, lo que pasó con la higuera, era una manera de mostrar lo que en ese momento era Israel, y más particularmente el sur, Jerusalén, para Jesús, para Dios. Una higuera que no daba fruto. Un árbol que era pura apariencia. Y mis hermanos, tú y yo conocemos la historia al derecho y al revés. ¿Qué hizo la nación de Israel? Y me voy a adelantar mucho, pero es necesario. ¿Qué hizo la nación de Israel, más particularmente Jerusalén, con Jesús en esta semana de la cual estamos hablando? ¿Qué hicieron los líderes religiosos judíos? ¿Qué hicieron esos que se vestían de lino y de púrpura? ¿Qué hicieron aquellos que estaban en medio de una de las festividades más importantes como la Pascua? ¿Qué hicieron con el Mesías, con el Cristo? ¿Qué hicieron con el rey que el día anterior entró humilde? ¿Qué hicieron con ellos unos días después? Más particularmente el viernes. ¿Qué hicieron con él? Lo mataron. Muy bonitos. La nación santa, la niña de los ojos de Dios, el pueblo de Dios. ¿Qué hicieron con el Hijo de Dios? Lo mataron. Y mis hermanos, y aquí en Jeremías, aunque habían pecado, no habían cometido el pecado más atroz, que fue matar al Hijo de Dios. Ahora, yo quiero aclarar, y es que yo no soy antisemita. Yo no estoy tampoco diciéndoles que alberguemos un odio contra Israel. Lo que quiero adelantar, y es necesario entender, es que lo que Israel necesita es lo mismo que necesita el mundo entero, que Dios les cambie el corazón. Israel no necesita un pedazo de tierra en Palestina. Israel necesita reconocer a Jesús como el Mesías y entender que lo que hoy Dios tiene para darles no es el Medio Oriente, no es Palestina, recuperar ese territorio. Lo que Dios tiene aún para darle a Israel y a todo aquel que en el mundo entero crea en él es salvación, vida eterna. Y si están actuando mal, mis hermanos, merecen el castigo justo de Dios, al igual que lo merece cualquier persona, cualquier nación que esté actuando mal. Tanto que dice, sus hojas están marchitas. Voy pues a quitarles lo que les he dado. Entonces muchos dicen, es que Dios le dio esa tierra a Israel. Esa tierra no es de Israel. El cielo y la tierra, el mundo y su plenitud son de Dios. Y Él se los da a quien quiere. Y si Israel se porta mal, mis hermanos, Dios les puede quitar su pedazo de tierra. Y lo ha hecho muchas veces. ¿Por qué en esta ocasión sería la excepción? Cuando de hecho ellos han cometido el pecado más grande, que fue matar al Mesías. ¿Qué es lo que necesita Israel? Reconocer ese pecado. No pelear una guerra injusta por un pedazo de tierra nuevamente. El mismo Señor Jesucristo dijo estas palabras en Mateo 21:43. ¿Qué hacemos con esta clase de versículos? Esto ya es Nuevo Testamento. Jesús aquí está hablando a los líderes de la nación de Israel, tanto políticos como religiosos. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Aunque el idioma original dice a los gentiles. Mis hermanos, y el mismo Señor Jesucristo les dijo a ellos, hace casi 2000 años, o hace 2000 años para ser más precisos, le dijo a los líderes religiosos, saben, como ustedes no han producido fruto, a ustedes se les va a quitar el reino y se le va a dar a los que no son judíos. Y eso es lo que hoy ocurre. Mis hermanos, ¿no dice la palabra de Dios que tú y yo somos real sacerdocio? Nación santa, ¿no somos herederos del reino junto con Cristo Jesús? Ahora, tengamos claro esto, por eso quería decir esto al principio en la introducción, pero en la iglesia ahora hay judíos y gentiles. Pero, ¿qué acaso por alguien ser judío es mejor? No. Sin embargo, muchos creen que Israel es mejor solo por ser Israel. Mis hermanos, eso ya no va. Y no porque Alex lo diga en el siglo XXI, porque el mismísimo Señor Jesucristo lo dijo hace 2000 años, antes de ir a morir en la cruz. A ellos se les quitó el reino, mis hermanos. Eso no significa que Dios haya desechado por completo a Israel, pero Dios sigue guardando un remanente, literalmente unos cuantos, y los sigue salvando. Y yo sé que en este momento hay israelitas por los cuales corre sangre israelita, aunque sea un puñado, que creen en Cristo Jesús. Y los que no, necesitan es creer en Cristo. No pelear por allá por cosas que al final cuando se mueren no se llevan.
Pero esto nos lleva al segundo punto para que veamos claramente que se trata de Israel. Veamos el segundo punto y es aplicando la maldición. Y vamos a ir desde los versículos 15 hasta el 21. Y aquí quiero decir, mis hermanos, si les mostrara todos los pasajes que nos hablan de esto, para los que toman nota, por ejemplo, léete Isaías capítulo 5. ¿Has escuchado esa historia o la has leído? La de la viña. Literalmente hablando de Israel, Dios dice, yo planté una viña, le hice vallado, la cerqué, la despedregué, la aboné y esperaba que diera uvas, pero dio uvas silvestres. Una analogía de lo que fue Israel. Si lees Jeremías capítulo 13, bueno, la analogía no es muy hermosa, pero Dios le dice a Jeremías, ve y cómprate unos calzoncillos de lino y no los laves. Y después mételos por allá entre una peña y a los días vuelve por ellos. ¿Saben cómo encontró esos calzoncillos? Alguien diría, ay, eso tan feo. Está en la Biblia, Jeremías capítulo 13. ¿Qué dice Dios? Así es Israel. Eso es Israel para mí. Léete, por ejemplo, el capítulo 19. Cómprate una vasija de barro y estréllala. Eso es Israel para mí. ¿Para qué sirve? Léete, por ejemplo, Oseas, capítulos 1, capítulos 3, o el capítulo, o el libro completo. ¿Qué le dice Dios al profeta Oseas? Ve y cásate con una prostituta, porque eso es Israel para mí, como una prostituta. Es decir, Israel se prostituye con quien quiera. Y aunque yo pague un precio por ella, cada que quiere me abandona y me deja por otro. Entonces no busquemos solamente los pasajes donde Dios habla bonito de Israel. Busquemos también los pasajes donde Dios maldice a su propio pueblo, desecha a su propio pueblo por injusto, por malvado, por perverso. Ezequiel capítulo 3, capítulo 12, capítulo 24. Y tantos pasajes podría citar, pero alguien diría, pero eso es Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué dijo Jesucristo? Vayamos a los versículos 15 hasta el 21 en este segundo punto. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, después de haber maldecido a la higuera, Jesús entró en el templo. ¿Y qué encontró en el templo? Y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Lo que se suponía que era uno de los momentos más sagrados para esta nación, ¿ahora qué era? Un negocio. Mis hermanos, que no se nos extrañe. Y déjenme decirles, y aquí es donde tengo que aplicar esto también a nuestras vidas. Tengamos cuidado de convertir la iglesia en un negocio. Que no se nos extrañe, Israel mismo, la nación de Dios, el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ¿saben qué hizo con lo más sagrado? Lo convirtió en un negocio. ¿Notamos por qué entonces sucedió lo de la higuera? Porque pasa una parte de la higuera, viene esta parte del templo y después vuelve la higuera. Porque esa historia de la higuera que Jesús maldijo y se secó, no es más que una ilustración de lo que fue Israel. Sí, en su momento fue el pueblo escogido por Dios. En su momento fue la nación santa. En su momento fue el pueblo que Dios cuidaba con todas sus fuerzas. Pero luego se marchitó. Luego, como Adán y Eva, me parece tan interesante. No sé qué tan conectados estén, pero ¿qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Salieron a coser delantales de hojas de ¿qué? De higuera, pretendiendo tapar su pecado con hojas de higuera. Apariencia. Pero ¿qué hizo Dios? Mató corderitos para vestir su desnudez. Mis hermanos, si miremos a Israel hoy, ¿muestra a Cristo? Han rechazado a Cristo y lo siguen rechazando hasta el día de hoy, a excepción de unos cuantos, de un remanente. Por eso es que Dios no ha rechazado a su pueblo, porque sigue salvando a judíos. Pero eso es lo que ellos necesitan, salvación. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Qué fuerte esto. Mis hermanos, esto es muy fuerte. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Un mercado, un negocio. Y dice el versículo 16, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. ¿Qué era Israel en este momento? ¿No les parece que era igualitico a esa higuera? Puras hojas. Pero cuando llegas a lo profundo, cuando te adentras en Israel, cuando te adentras en Jerusalén y cuando entras a lo más secreto y más profundo de Israel, a lo más santo y más sagrado, el templo, ¿qué encuentras? ¿Fruto? Nada. Muy bonito por fuera, pero podrido por dentro. De hecho, no solamente es que no se encuentra fruto, es que es podredumbre. Y sigue diciendo el versículo 17, les dijo, y les cita la palabra de Dios, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones.
¿Saben qué les está diciendo? Ustedes se suponía que tendrían que mostrar al mundo entero cuál es el Dios verdadero y ser un ejemplo. Sin embargo, con lo más sagrado que es el templo y donde se ubicaba la presencia de Dios en el antiguo pacto, ¿qué hicieron? Un negocio. Mis hermanos, pero esto sigue siendo real hasta el día de hoy en muchos lugares. Y yo podría decirlo, y sigue siendo real en Israel, en el Israel del siglo XXI. Hoy para la mayoría, no puedo decir que para todos, pero para la mayoría de israelíes, que es el término correcto para la nación de Israel hoy en día, no israelita, para la mayoría de estos, esto solo es un negocio. Una vez más, solo es un pedazo de tierra. Para Benjamin Netanyahu, el primer ministro y el presidente de Israel y todos los políticos que hay allí, mis hermanos, esto solamente es un problema de política, solamente es un problema de fronteras, solamente es un negocio humano. Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Así que la ilustración de la higuera es muy precisa. Dios mostrando a través de ese árbol, con apariencia de que tenía fruto, pero al final no tenía ningún fruto, lo que era su propia nación. Llegó Jesús a Jerusalén y encontró fruto de los judíos. Llegó Jesús a Jerusalén y encontró fruto de Israel. Al contrario, mataron al Cristo, mataron al Salvador. ¿Qué dice el versículo 18? Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, ¿se arrepintieron? La pregunta es, ¿lo que Jesús hizo estuvo correcto? Total, les cito escrituras. La pregunta aquí es, ¿quiénes habían convertido el templo y la nación de Israel en una cueva de ladrones? Los líderes. Ahora, estos hombres, cuando fueron confrontados por el mismísimo Hijo de Dios, ¿qué hicieron? ¿Reconocieron su pecado? ¿Se arrepintieron? ¿Saben qué hicieron? Comenzaron a planificar cómo matarlo. Así que esa historia de la higuera, ¿a quién estaba ilustrando? Israel. Mis hermanos, muy fuerte, ¿no? Pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. La gente estaba escuchando la enseñanza de Jesús. Así que se vieron en un dilema. Les dio miedo a Jesús, pero notamos antes los que no eran líderes, los que no sabían a veces ni leer ni escribir. Podemos ver, ellos sí estaban pendientes de la enseñanza de Jesús y dijeron, Jesús tiene razón, Jesús tiene razón. ¿Cómo puede ser que hayamos convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones? Pero los que se suponía que tenían que cuidar realmente la casa de Dios, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa, no se arrepintieron, no reconocieron. Taparon sus oídos, crujieron sus dientes y planearon matar al Cristo. Mis hermanos, es la realidad de la palabra de Dios, ¿no? Que dice el versículo 19. Esa tarde, literalmente, si llegó desde por la mañanitica, y recordemos que las labores en el templo eran hasta las 3 de la tarde. ¿Sabe qué significa? Que hasta las 3 de la tarde, hasta que el templo cerró, Jesús se quedó allí y no dejó de entrar a nadie que hiciera mercader en el templo. Pero como se les acabó el negocito, ¿qué hicieron los líderes? Que como la higuera, muchas hojas pero nada de fruto, planearon matar a Jesús. ¿Y cuánto se tardaron en matar a Jesús? Un par de días más. Mis hermanos, este es el hombre sin Dios. Este es Israel sin Dios, no diferente al Israel de hoy. Y los únicos de los cuales Dios ha tenido misericordia, tanto de Israel como del mundo entero, es aquellos quienes por gracia hemos creído en Cristo y sabemos que lo que Dios tiene para darnos no está en esta tierra, sino en la gloria eterna. Y hay israelitas, pero aquellos de quienes Dios tiene misericordia y que de seguro ya no pelean por un pedazo de tierra, sino que si tienen que vivir en el exilio, no importa, porque aunque fueran israelitas, ellos saben que aún en este mundo son extranjeros y peregrinos junto con la iglesia, porque lo que la iglesia va a heredar no está en esta tierra, está en la eternidad. Si yo no tengo este evangelio, ¿qué clase de evangelio tengo? ¿Cómo puedo yo apoyar la causa de Israel? Saben, no solamente sería deshonesto con Dios, sino que sería deshonesto con este pueblo del cual debería tener compasión, pero sería deshonesto porque lo que yo tengo que apoyar con Israel no es que recuperen la franja de Gaza, lo que tengo que apoyar con Israel es que conozcan a Cristo Jesús. Y si no es así, la pregunta es, ¿qué clase de seguidor de Cristo soy? Esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad y ¿saben qué dice el versículo 20? A la mañana siguiente, miércoles, literalmente unas 48 horas antes de Jesús morir, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Preguntémonos si esto sucedió con la higuera, que no dio fruto. ¿Qué debería haber sucedido con Israel, que no solamente no dio fruto,
sino que mató al Mesías. Mis hermanos, nuevamente no estoy promoviendo el antisemitismo ni el odio a Israel, sino reconocer que lo que Israel hizo fue matar a Jesús. Hay muchos que están esperando que supuestamente Dios cumpla las promesas a Israel. ¿Cuáles? ¿Cuáles promesas? Que les devuelva un pedazo de tierra y la vida eterna. ¿Cómo podríamos tú y yo, si conocemos el Evangelio, pensar que lo que Dios tiene para darles a Israel es la franja de Gaza, cuando lo que Dios hizo fue dar a su Hijo para morir en una cruz por tus pecados, los míos y de los israelitas que se arrepientan, y darnos la vida eterna? Mis hermanos, esta es la realidad. La higuera que se secó es un símbolo de Israel, quien en su momento fue el pueblo de Dios. ¿Qué dice el versículo 21? Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: eso no fue casualidad. Por algo Jesús lo dijo en voz alta: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Si eso le pasó a un árbol que era apariencia y no dio fruto, ¿qué debería haber pasado con la nación que se suponía que debería mostrarle al mundo al Dios verdadero? Y sin embargo, cuando Dios envió a su Hijo, lo mató. Por eso es que Jesucristo en Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38 no son palabras de Alex, no son palabras de un antisemita. Al contrario, yo me uno al clamor de Jesucristo: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y Jesús dijo esto con lágrimas. Y yo no estoy diciendo esto con odio, lo digo con dolor. Israel necesita estar bajo las alas de Cristo. Y ahora mira, y aunque esta traducción lo dicen en tiempo presente, fue en tiempo futuro, pero es que el idioma original da la idea de una inminencia. Tu casa está abandonada y desolada. Y fue lo que pasó, mis hermanos. Y aunque hayan reconstruido el Estado de Israel, mis hermanos, si no tienen a Cristo, no son Israel. Podrán ser una nación, pero será una nación como cualquier otra. Pero solamente aquellos que aún de Israel crean en Cristo podrán llegar a ser el pueblo santo de Dios, al igual que tú y yo, por gracia. Precisamente, mis hermanos, ¿qué dice Lucas capítulo 23, versículo 28? Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo, Jesús iba cargando la cruz y había unas mujeres que estaban llorando por él. ¿Qué les dijo Jesús? No lloren por mí. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. ¿Saben qué les dijo Jesús? Ustedes no saben ni siquiera lo que está pasando conmigo. Él sabía que estaba yendo a la cruz a morir por todos aquellos que en el mundo entero, como dice un lugar en la palabra que no traje, pero no sabemos de memoria, de tal manera amó Dios a Israel o al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, tanto de Israel como de cualquier lugar del mundo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mujeres, mejor lloren por sus hijos, porque a menos que crean en el Mesías, mis hermanos, son una higuera marchita. Eso es Israel hasta el día de hoy. Una higuera marchita si no cree en Cristo, aunque quiero aclarar y quiero aquí hacer un paréntesis pequeño. Nos hace falta todavía un punto, pero no me demoraré tanto en este, aunque esto es muy importante, mis hermanos. No sé si tú entiendes la importancia de entender esto correctamente. Mis hermanos, la realidad es esta. Hay una raíz que es inamovible, un fundamento es Cristo Jesús. Y la Biblia enseña que de esa raíz, de ese árbol, de esa vid o de esa higuera, podríamos también decir lo que es Cristo, salen unas ramas, y todo judío, todo israelita que cree en Cristo Jesús es una rama natural. Tú y yo éramos partes de un olivo silvestre, ramas de un olivo silvestre. Dios descabejó esas ramas y nos injertó a nosotros en la raíz verdadera en Cristo Jesús. Así que cada que un israelita, un judío, cree en Cristo Jesús, es una rama del árbol verdadero que es Cristo, que da fruto. Pero las que no dan fruto, Dios las corta e injerta a otras. Y eso somos tú y yo, ramas injertadas. Pero lo cierto es que sin Cristo, ni Israel, ni el mundo entero es nada. ¿Entendemos lo fuerte de esta maldición? Pero esto nos lleva al tercer punto, aunque lo he dicho tanto en esta enseñanza, pero lo voy a enfatizar. En tercer lugar, evitando la maldición. Y esto es lo que nos lleva a asombrarnos de esto. Entonces, ¿cómo evitamos la maldición? Lo voy a decir de manera simple, pero vamos a ir al pasaje. Reconociendo a Cristo como Salvador y no siendo higueras que solo dan hojas, sino con el poder que Dios nos da y la gracia. Que ahora tú y yo seamos la verdadera nación de Dios, el verdadero pueblo.
el verdadero real sacerdocio, que mostremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No importa si somos judíos o gentiles, ricos o pobres, hombres o mujeres. ¿Cómo evitamos la maldición? Poniendo nuestra fe en Cristo y pidiéndole a Dios que nos lleve a dar fruto. Veamos esto en lo que nos hace falta en los versículos 22 al 25 y es muy hermoso. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios o confíen en Dios o crean en Dios. Es una admonición muy fuerte, es una advertencia muy fuerte. ¿Qué les está diciendo? No sean ustedes, que también son israelitas, pero no sean ustedes como aquellos que acabamos de enfrentar. No sean ustedes como esos líderes religiosos judíos, israelitas, y les corría sangre israelita por sus venas, pero que era pura apariencia y no daban fruto. Y que la casa de Dios la habían convertido en cueva de ladrones. Básicamente les está diciendo, ustedes no sean así. Y se los voy a adelantar. Y el resto, que falta de Marcos hasta que Cristo llegue a la cruz, ¿sabe de qué se va a tratar? Si no te quieres perder enseñanza, espero que no, pero espero que esto te anime. Va a ser precisamente el enfrentamiento más fuerte que Jesús va a tener con estos líderes. Y les va a mostrar la hipocresía y la maldad que ellos vivían, como estafando a las viudas para quedarse con todo lo que ellas tenían, por ponerles solo un ejemplo. Eran descarados. Por eso es que Jesús mostró que esa maldición de la higuera no era más que una parábola de lo que era Israel en su época. Entonces Jesús dijo a sus discípulos que ustedes tengan fe verdadera, que ustedes confíen realmente en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Una fe que mueve montañas, pero ¿qué clase de fe? Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. ¿Pero para qué está diciendo Jesús esto? Si lo saco de su contexto, perdónenme la expresión, pero digo cualquier basura en nombre de Dios. Pero esto es muy serio, versículo 24, les digo, ustedes, si tienen la fe verdadera, pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Pregunta. Si el rey Salvador, un par de días atrás, había entrado en Jerusalén en un burrito prestado, ¿creen ustedes que esto se está refiriendo de verdad a pedirle a Dios casa, carro y beca? La pregunta es, ¿qué acaba de condenar Jesús en la higuera y en Israel? Que no dieron fruto. ¿A qué se refiere este pasaje cuando si ustedes creen de verdad desde el corazón, si ustedes han creído en Dios y han sido transformados y no son como el Israel incrédulo, la pregunta es, ¿qué es lo que deberíamos orar? ¿Qué es lo que deberíamos pedir y confiar que será nuestro? Que no seamos higueras, que seamos solo hojas, sino que podamos ser árboles que demos fruto. Porque, ¿qué dice el versículo 25? Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Que ustedes no sean personas de apariencia. Notamos que aquí no está hablando de pedir casa, carro y beca, que es el pasaje que han utilizado muchos para decir, es que mira, Jesucristo dijo, puedes pedir lo que quiera. Pues si saco el pasaje de su contexto, digo cualquier barbaridad. Pero aquí Jesucristo está hablando de lo más importante que puede ocurrir en un ser humano, tener verdadera fe en Dios, creer lo que Él hizo a través de Jesucristo y que en nuestra vida se produzca fruto. Porque si no tenemos fruto, mis hermanos, aunque fuéramos como Israel, la mayoría son ricos. La mayoría de israelitas, no importa a qué lugar del mundo vayan, se vuelven ricos o no, pero tienen un corazón que ama a Dios. ¿Han reconocido a Cristo como Salvador? De ninguna manera. Unos cuantos, unos pocos, el remanente. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. ¿Qué es lo que podemos orar y confiar en que Dios nos va a dar? Perdón de pecados a través de lo que hizo con Cristo en la cruz y una vida que no sea apariencia, sino que dé fruto para la gloria de Dios. Eso es lo que nos han enseñado a pedir. Mi hermano, mi hermana, no importa si hoy solamente tenemos un vestido para ponernos. No importa si la lluvia de hoy nos moja los zapatos y nos toca perdón lo que voy a decir, meterlos detrás de la nevera porque no tenemos otros para ponernos. No importa. Lo importante es que no vivamos de apariencia, sino que demos fruto verdadero para la gloria de Dios. No importa si tenemos casa o no la tenemos. Mis hermanos, lo importante es que en Cristo tenemos perdón de pecados, una mansión en el reino de los cielos y las promesas más grandes que jamás Dios le podría dar a su pueblo. Y la pregunta sería, si yo amara de verdad a Israel, mis hermanos, no estaría preocupado por esa guerra. Bueno, qué triste por las injusticias que se están cometiendo, pero estaría preocupado por predicarles el evangelio para que conozcan al Cristo verdadero. Mis hermanos, esto es tan fuerte. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este es un israelita de verdad, el apóstol Pedro, hablándole a los líderes judíos. Pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron,
ahora se ha convertido en la piedra principal. ¿Y saben qué les dijo en el versículo 12? En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Cristo Jesús. No es Israel. Ahora el nombre sobre todos los demás nombres en las naciones y en el mundo entero no es Israel. El nombre sobre todos los demás nombres, aún por el nombre de Israel, es el verdadero israelita que descendió de David, el hijo de David, el hijo de Dios, quien vino a esta tierra y murió en una cruz por nuestros pecados. Y ahora a él se le ha dado el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Si yo pongo a Israel por encima del nombre de Cristo, soy idólatra. Es muy fuerte. Pero Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador. Y Pedro le dijo a los líderes religiosos judíos, a israelitas, si no creen en Cristo, están perdidos. No lo dijo Alex, lo dijo el mismo apóstol Pedro. Gálatas capítulo 3, versículos 13 al 14. Otro israelita. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Israel sigue bajo la ley, pero siguen bajo maldición. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. Muchos dicen, es que es la nación de Dios porque Dios le prometió a Abraham. Pues la Biblia dice, pero ahora es a través de Cristo. Israel está bajo maldición si no cree en Cristo Jesús. Lo está diciendo un israelita. La única manera de librarnos de la maldición, como lo que le ocurrió a la higuera, como lo que le ocurrió a Israel, es creer en Cristo, porque mediante Cristo Jesús Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. El Espíritu que en ese mismo pasaje en Gálatas va a decir que va a producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y cómo se llama? Fruto del Espíritu. Eso es lo que ahora Dios quiere que produzcamos. Seamos israelitas o seamos gentiles, porque en Cristo no hay judío ni gentil, hombre ni mujer, esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo. Pero sin Cristo, aunque fuéramos israelitas, estamos malditos. Juan capítulo 15, versículos 7 y 8, con este pasaje termino, pero los pongo en contexto rápidamente. ¿Recuerdan que antes de morir en la cruz, según el Evangelio de Juan, Jesús les dio unas enseñanzas impresionantes a los discípulos, pero una de ellas fue, yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas? Y ustedes deben estar unidos a mí, dijo Cristo Jesús, para producir fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿De qué estaba hablando Jesús? De fruto. Y en los versículos 7 y 8 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras o mis enseñanzas o mi verdad permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Una vez más, ¿casa, carro y beca? No. Versículo 7, 8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Qué le va a dar mucha gloria a mi Padre? Que esta noche yo vaya y me arrodille y le diga, Dios, por favor, regálame un carro último modelo y mañana haya una camioneta 4x4 fuera de mi casa. ¿Eso le va a dar gloria a Dios? O que yo entienda que lo que Jesucristo me dijo que podía pedir y me iba a ser concedido es, Dios, por favor, ayúdame a dar fruto para tu gloria. Que yo sea una persona diferente. Que yo le sea fiel a mi esposa, que yo la pueda amar. Ayúdame a moldear mi carácter muy acorde con lo que vimos el domingo. ¿Qué va a dar más gloria a nuestro Padre? Que nos llene los bolsillos de dinero o que llene nuestra vida de fruto. ¿Qué va a dar más gloria a nuestro Padre? Que nos vistamos con hojas de higuera y le mostramos apariencia al mundo, o que demos fruto de vidas transformadas y cambiadas y las personas puedan decir, son verdaderos hijos de Dios. Eso es lo que Cristo nos enseñó a orar una y otra vez y a decir, pidan y el Padre lo hará. Allí les dijo, miren, si ustedes son ramas y están unidas a mí, van a dar más fruto y saben, y el Padre los va a podar para que den más fruto. Así que cuando veo esto digo, es una maldición asombrosa, porque hoy me asombro, Israel sin Cristo sigue estando bajo maldición. Y el mundo entero sin Cristo sigue estando bajo maldición. Pero los israelitas que a través de la historia han creído en Cristo y los que en este momento creen en Cristo, aunque sean un puñado, y los que puedan llegar a creer en Cristo, aunque sean 5, y si tú y yo, aunque seamos un puñado en esta noche, hemos creído en Cristo, Cristo nos ha libertado de la maldición. Por eso me asombra esta maldición, porque Cristo cargó con ella. Pero sin Cristo estamos perdidos. Mis hermanos, no hay otro nombre más grande. No hay un nombre
que esté por encima de todos los demás nombres, sino el nombre de Cristo Jesús. ¿Hemos creído en Cristo? Por eso sí quiero que terminemos orando, dándole gracias a Dios por esto, pidiéndole lo que Cristo dijo que pidiéramos. Pero yo quiero pedir también esto por Israel y por Siria y por Turquía y por Ucrania y por Rusia y por Palestina, que conozcan a Cristo, que conozcan a Cristo y sean libertados de esa maldición, la maldición del pecado, de la maldad, la maldición de pelear por un pedazo de tierra, la maldición de pelear por un nombre que se desvanece, como es el mismo Israel, pero el nombre de Cristo es el que permanece para siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Padre, yo personalmente sé que esto es muy fuerte, porque Israel fue tu nación y cumplió su propósito, pero también fue Israel quien rechazó a tu Hijo. Y sin embargo, si hoy hemos creído en Cristo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 11, que no haya vanagloria, orgullo en nosotros, es por gracia, porque podríamos ser peores aún que el Israel desobediente, que el Israel rebelde, que el Israel que está bajo maldición, bajo la maldición de la ley, el Israel que como la higuera solo son hojas. Pero Señor, en esta hora te pedimos que tengas misericordia de ellos como la has tenido de nosotros. Porque sabemos que nosotros solamente somos ramas de un olivo silvestre que fuimos injertadas en el árbol verdadero, cuya raíz es tu amado Hijo Jesucristo. Pero gracias, gracias por esta verdad tan grande, que esto nos asombre todos los días, que a través de tu Hijo nos liberaste de la maldición. Por eso en esta hora te pedimos por Israel, que tú los alcances con tu evangelio, pero también te pedimos por Palestina, por estos árabes que también están peleando por un pedazo de tierra, pero que también te puedan conocer a ti, Señor, que puedan entender que no vale la pena entregar su vida por un pedazo de tierra o por un nombre pasajero, como es el nombre de una nación, sino que tú has entregado a tu Hijo en esa cruz y le has dado el nombre que está por sobre todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esto incluye a Israel. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria tuya, Padre nuestro. Así que gracias por habernos rescatado y rescata a muchos más. Ayúdanos a ser fieles a tu evangelio y a predicar ahora no al Dios de Israel, sino al Dios y Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hoy salva a judíos y gentiles por igual, que hoy tiene misericordia tanto de unos como de otros, aunque también endurece el corazón tanto de unos como de otros. Pero gracias por esta misericordia que nos has mostrado al revelarnos tu santo y bendito nombre a través de tu amado Hijo Jesucristo, y que esta sea la misma verdad que proclamemos hasta los confines de la tierra, y más que nunca hoy podamos llevar este evangelio hasta los lugares que no nos alcancemos a imaginar, aún allí en medio del conflicto, que estas naciones te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu amado Hijo, a quien enviaste en la tierra. Gracias por esta tu palabra, y que tu bendición esté sobre nuestras vidas a través de tu Hijo, hoy y siempre, y por toda la eternidad en Cristo Jesús. Amén y amén.